A que no os dicen nada, son solo sonidos sueltos, sin ningún sentido uno detrás de otro, en todo caso puro ruido, pero si se ordenan con cierta intención, cuidando cómo se relacionan e integran entre ellos, ¿qué conseguimos? Música. Eso es precisamente lo que hace este grupo francés. Convierte en música sonidos producidos mediante objetos normales y corrientes o generados por máquinas pensadas para otros cometidos. Hoy hablaremos de música y de ciencia, como siempre. Trataremos de explicar ese asombroso fenómeno como es la música desde la ciencia. Sí, es arte, pero la matemática y sobre todo la física tienen mucho que decir. A ver qué melodía componemos. ¡Empezamos! Kaixo Irache, Kaixo. Normalmente cuando grabamos así en la calle solemos tener problemas de ruido, ¿no? En este caso no tenemos ruido, sino la música que sale de aquí, del edificio de Musikene, que ahora mismo visitaremos. Eres matemática y eres música, ¿no? Pero ¿en qué orden? ¿Eres más música que matemática? Bueno, empecé siendo música de pequeña, tocaba el piano, estudié solfeo y ahora de ser soy matemática, hice la carrera. Y el título de la tesis es en el que relacionas la música y la ciencia, que es lo que intentaremos hacer en el programa de hoy. ¿Se titula tu tesis? En euskera, uhin ekuazioa eta música, lo que sería la ecuación de onda y la música. ¡Wow! ¿Qué tiene más la música, de ciencia o de arte? Yo creo que tiene más de arte, ya que no siempre ha habido música y no es necesario tener una base científica como tal para poder crear la música. Entonces, yo creo que el arte es el primer componente, pero no quiere decir que la ciencia se deje de lado. Cada vez se están descubriendo más cosas que relacionan todo y, bueno, está ahí, pero lo principal yo diría que es el arte. O sea que no se necesita ciencia para hacer música, pero sí que puede explicarla, Eso ¿no? es. Eso es. ¿Todos los sonidos pueden ser música? Difícil la pregunta. Yo creo que no, porque aquí también entra en juego el ruido, que es algo bastante abstracto y subjetivo, pero un simple sonido al final no crea lo que la música se supone que tiene que tener, así como en cambio si tuviésemos pues una secuencia de ruidos, de sonidos, con ciertas características, ahí es cuando se puede crear la música. ¿No? ¿Qué característica o cualidad tiene que tener una sucesión de sonidos para que sea música, ¿no? Lo primero se me ocurre el ritmo, ¿no? Lo más importante, lo que ¿Ritmo y qué más? Todos podemos saber, pues está la armonía, podemos tener el timbre, las diferentes alturas en las que se toca. No dejan de ser pues lo que hace que la música pues tenga un orden, tenga una composición y hace que pues llegue de esa manera bonita, digamos, a lo que nosotros entendemos como música. Y todo eso se transmite a través de las ondas, ¿no? Que eso ya sí que se puede explicar más fácilmente a través de la física, por ejemplo, y la matemática, ¿no? Tiene más física detrás, pero la ecuación de onda al final es con lo que se crean las vibraciones y de donde al final nosotros sacamos la música. Cuando llega a nuestros oídos, ¿no? Se me ocurre que lo mejor será ir donde sale esa música, ¿no? Donde se produce, donde se hace esa música. ¿Vamos? Vamos.
La música es un arte que tiene mucho de ciencia. Y es que el sonido es un fenómeno físico. Todo lo que suena vibra y esas vibraciones mueven el aire en forma de ondas. Cuando esas ondas alcanzan el oído, el tímpano vibra, transmite las vibraciones a través del nervio auditivo y el cerebro decodifica la información. Parece sencillo, pero los humanos somos capaces de distinguir sonidos, ruidos, palabras o canciones en función de las características físicas de las ondas sonoras. Nuestro cerebro lo hace de forma automática, pero para saber si un sonido es, en efecto, música, hay que comprobar que tenga estos tres elementos: ritmo, melodía y armonía. El ritmo es el esqueleto de una canción, la forma en que se organizan los sonidos y los silencios a lo largo del tiempo. La melodía es una secuencia de notas que suenan siguiendo un ritmo y en diferentes intervalos. Y la armonía es la forma en que las notas combinan entre sí. No hace falta tener conocimientos musicales para saber que una nota está desafinada. Nuestro cerebro se da cuenta de que rompe la armonía. La combinación de diferentes ritmos, melodías y armonías da lugar a infinidad de piezas musicales. Conseguir que conecten con nuestros sentimientos ya no es cosa de la ciencia, sino del arte. Estamos en la sala de percusión, pero también tenemos aquí otro tipo de instrumentos, ¿no? Sí. La clasificación clásica dice que los instrumentos pueden ser de percusión, como hemos dicho, de cuerda o de viento, ¿no? ¿Sigue vigente esa clasificación? Sí, sigue Más o vigente menos, porque sí. es lo que se aprende, lo que se estudia, los instrumentos que conocemos de siempre. Pero bueno, sí que es verdad que dentro de esa clasificación, pues igual que todo, ha ido avanzando, ha ido modernizándose. Podemos decir que los instrumentos de percusión ya se clasifican en dos grupos grandes, son idiófonos y membranófonos. Los idiófonos son los que simplemente dando un golpe, un simple golpe generan sale el sonido, vamos a decir, la sonido, música. sí. Y luego por otro lado tenemos los que tienen una membrana, pues los tambores y así, que al final, pues dependiendo de pues, la fuerza que tenga, cómo esté atado y esto, pues crean otro tipo de sonido. Y por otro lado, sin dejar de lado a día de hoy, los electrófonos, claro. Que serían los sintetizadores y demás, Eso ¿no? es. Vale. ¿Y qué dice la ciencia? La física, me imagino, en este caso del sonido, la música que sale de esos instrumentos. Pues el tamaño, tanto el tamaño como en caso de los idiófonos, como muchas otras características que tienen, o cómo está atado, o si la membrana es de un tipo o de otro, de una forma u otra, ahí al final las ondas que se crean son distintas y eso es lo que hace que el sonido, la música que salga... El resultado final es sea distinto, distinto. ¿no? Eso Bueno, pasamos a los instrumentos de cuerda, ¿no? No me resisto a hacer esto. ¿Qué influye? ¿Qué factores toman parte? Al final aquí lo que tenemos es una cuerda atada por los dos lados, que al final se crea un movimiento en ella. La vibración es en este vibración, caso lo que genera que es las la ondas. Eso es, y al final, pues dependiendo de cómo esté atado más lejos, la cuerda, pues que sea más gorda, más fina, que al final son en las guitarras y así, también vemos. Lo mismo, ¿no? Más o menos los principios parecidos. Y eso hace al final pues que la onda sea una u otra y así conseguimos el sonido que queremos. Y terminamos con los instrumentos de viento, ¿no? Sí. Esto es una corneta, nos han Corneta, dicho los nos han amigos de dejado. Musiquenet que nos Sí. han dejado aquí para que la mostremos. También puede ser simple, ¿no? Sí, soplar y sale por un y sale lado y en el sonido. otro. Música y ya es está. otra cosa. No. En este caso también has estudiado el sonido que generan Eso es. los instrumentos de viento. Sí, aquí en mi tesis hice una clasificación en dos principales grupos y más que nada teniendo en cuenta si el instrumento de viento está abierto por los dos lados o solo por uno. Ajá. En la flauta travesera, por ejemplo, tenemos
o sea, no está abierto al final, y en este caso entra por un lado y sale por el otro. Entonces, aquí las ondas y la trayectoria que tienen esas ondas es distinta. Son diferentes. La onda que se crea al final va hacia adelante. En el otro caso va hacia adelante y hacia atrás. O sea, una especie de rebote. Eso es, y al final las ondas que van hacia arriba y abajo tienen los nodos, se cruzan. Bueno, dejaremos aquí la corneta. Lo tuyo era el piano, ¿no? Yo tocaba el piano, sí. Vale, entonces dejamos la corneta en paz. La corneta en su sitio. En la majestuosa iglesia de San Pedro de Vergara no se ha escuchado música de órgano en los 2 últimos años. En febrero de 2022 desmontaron el órgano Stolzfrère de esta iglesia para rehabilitarlo. Lo llevaron a Francia, cerca de Lyon, donde se encuentra el taller Michel Jurin. Tras 2 años de restauración, para la pasada primavera, la mayoría de las piezas del órgano estaban en su lugar original, en el coro de la iglesia de San Pedro. El pasado 8 de diciembre tuvo lugar el concierto de inauguración del órgano. Casi 3 años para renovar y poner en marcha el órgano. Es mucho tiempo, pero es que el órgano no es un aparato sencillo. Mekanismoa egurrezko ziri bat da, baina dauko igarobide hori. Eta igarobide hori ez da bakarra, baizik eta hori dago lotuta non beste ziri bat goiti bera. Eta horren ziri hori jarraitzen du beste bat hemendik azpitzik. Eta gero beste bat goruntza. Eta bideratzen da nik aukeratutako tiratzaile jokuaren tiratzaile horretatik bideratzen du airea non ze tutuen errenkada sonatu nahi dudan. El aire que menciona Aitor se origina en los fuelles y se acumula en una caja denominada secreto. Al presionar una tecla, se abre una válvula del secreto y el viento acumulado pasa por un tubo produciendo sonido. En el órgano de San Pedro, originalmente el aire se producía por medio de fuelles accionados por personas, pero luego se le incorporó un motor. En la actualidad, ambos sistemas están en marcha. Es decir, si se va la electricidad, los fuelles se pueden mover accionando los pedales. En la renovación actual también han cambiado el motor y lo han sustituido por uno más potente y silencioso para tener una presión de aire sostenida. El resultado de la interacción del sistema de aire y los mecanismos del órgano debe ser un sonido claro, pero hace 3 años estaban lejos de ese sonido. Barruko mekanika ahulduta zegon, estankidadea galduta. Estankidadea da, airea sartzen danean auspoetatik haizegailutik datorrenean eta mahai hoietan etzanda edo zutabetuta dauzen tutuen mahai hoietara, hor egon behar du estanko, presio berdinean eta ihes gabe. Orduen, zuk aukeratzen duzun familiko edo errenkada tutuetatik airea bideratzen da. Baina bakarrik hori, orduen beste guztia egon bidu ertsi. Eta ertsitasun hori galdu izan du urteen poderioz. El desgaste producido por el paso del tiempo. El órgano Stolzfrère de Vergara comenzó a construirse en 1885 en París.
3 años más tarde se trajo a Vergara y después de ser ajustado en 1889 ya estaba en funcionamiento. Dispone de 3 teclados manuales más uno que se toca con los pies, 8 secretos y 2.363 tubos de madera y de metal de diferentes tamaños. Todo ello conforma el órgano, un instrumento que permite a un solo organista imitar de forma autónoma a una orquesta sinfónica. Ya con la mayor parte del material de vuelta, en abril del año pasado encontramos al personal del taller Michel Jurin de Lyon trabajando en la iglesia. Cada pieza había sido previamente identificada y afinada en el taller y estaban colocándolas en su lugar original. El montaje es un trabajo artesanal. En la reforma han tratado de tener en cuenta todos los detalles. Ez da ezer implementatu, baizik eta dagoena hautsita, ura birgaitu. Birgaitzen danean da edukialdetik edo erabiltzen diren osagai edo elementu material berdinarekin berdina jarri. Alegia, lehen esan dizuetan moduen, auspoak eta sekretuak arixaren narruarekin inda dago. Orduen, narru zaharra kendu da eta narru berria jarri da. Ez dakigu garaiko ardixek ze jate ben eta gaurko ardixek ze jaten da ben, baina narrua berdina. Para el otoño el órgano estaba prácticamente montado, pero no estaba listo. Había que armonizarlo, es decir, ajustar su sonido. Dar la voz al órgano. Hay, no sé, 2.400 tubos y cada uno le tengo que mirar para verificar las posiciones de los elementos de la armonización. Pues la abertura del pie, por ejemplo, la posición de los labios, la luz, la posición del alma y la parte de arriba también para afinar. Y todo eso para controlar el vocal, la potencia, el ataque de cada tubo. Y luego que se mezcla bien también con los demás y todo eso es algo de equilibrios. Anai berdinak izan ditezen, alegia koru baten moduan. Los tubos se examinan uno por uno. La ayuda de la tecnología permite adelantar el trabajo. Utilizaron herramientas que emparejan los sonidos como aplicaciones del teléfono móvil o como este dispositivo automático que sirve para evitar que el armonizador tenga que moverse de un lado a otro. Parret trabajó en la armonización en solitario, pero se reunía todos los días con el organista Aitor Olea. Hablaban de la sonoridad del órgano y de los ajustes que necesitaba. Aunque el concierto de inauguración del órgano fue en diciembre, se espera que el instrumento esté totalmente ajustado para la primavera. Pasado el invierno, será el momento de ver cómo se ha adaptado al ambiente de la iglesia. Bueno, hemos dejado para el final un instrumento que tenemos todas y todos, ¿no? Me refiero a la voz humana, ¿no? Es un instrumento, lo he llamado instrumento. Sí. Yo, en mi opinión, sí. De hecho, es un instrumento que es a la vez de cuerda y de viento. Ajá. ¿Y cómo es eso? Al final, para poder hablar necesitamos aire, aire que va a nuestros pulmones. ¿Que sale de nuestros pulmones? Pero al final las cuerdas vocales son las que hacen que salga este sonido. Y al final esas cuerdas, pues como teníamos el violín, hacen también que ese sonido sea de una manera u otra. Curioso, ¿no? ¿Terminamos cantando? Igual, no. Mejor no. Bueno, Irache, va, eskerrik asko. Sí. ¿Es posible romper copas de cristal con la voz? Sí. Un cristal es una estructura que puede vibrar. La vibración es lo que produce el típico sonido cuando golpeamos una copa. Ese sonido tiene su propia cadencia, llamada frecuencia de resonancia. Esta frecuencia tiene un tope, una amplitud máxima. Para romper un cristal con la voz, hay que producir un sonido a esa frecuencia con la que resuena la copa y sostenerlo en el tiempo.
Si quieres probar, coge una copa de cristal, llena los pulmones y empieza a gritar. ¡Buena suerte! Una de las cualidades básicas de la música es el ritmo, una sucesión de sonidos que se repiten a intervalos de tiempo. Pero el ritmo no es un elemento exclusivo de la música. Nuestras neuronas interactúan entre ellas a distintos ritmos y patrones, y cuando hablamos, nuestros ritmos cerebrales se sincronizan con los ritmos del habla. En el Centro de Investigación BCBL, el científico Nicola Molinaro estudia la sincronización entre cerebro y lenguaje y admite que fue una sorpresa comprobar la existencia del fenómeno. Fue un proyecto donde nos metemos y yo no me lo creía, para nada. Decía, esto es imposible que salga así. Probamos, salió. Se veía prácticamente siempre, cada sujeto lo muestra claramente. Es un fenómeno muy fuerte. Actualmente saben que cada lengua tiene unos determinados patrones rítmicos. Tanto en castellano como en euskera, ese patrón es de 6 sílabas por segundo. Aunque varía en función de cada hablante, nuestro cerebro es capaz de reconocer ese patrón rítmico y nos permite distinguir las sílabas y las palabras. En definitiva, mantener una conversación. Lo que observamos es un patrón rítmico en el habla y un patrón rítmico en el cerebro, y los dos se sincronizan en el tiempo. Y eso es el primer mecanismo que nuestras regiones auditivas utilizan para empezar a codificar lo que están escuchando, la información que está llegando. El Centro BCBL investiga los mecanismos neurológicos y cognitivos involucrados en la adquisición del lenguaje. En estudios con bebés han comprobado que la sincronización entre el cerebro y el habla es fundamental para la adquisición del lenguaje. Los ritmos del cerebro tienen que estar sincronizados con el ritmo de lo que pasa fuera. Eso es fundamental para aprender, para reconocer las regularidades del habla, para reconocer en los bebés cuáles son las palabras. De hecho, han comprobado que en personas con dislexia, la sincronización entre el cerebro y el lenguaje está afectada. Se podría decir que estas personas van un poco fuera de fase. Este fenómeno se ha medido en hablantes de distintos idiomas como alemán, inglés o castellano. Es un fenómeno fundamental en la adquisición del lenguaje y en la educación en general. Y desde ahí, bueno, hemos empezado a preguntarnos si es un marcador tan fuerte, si hay la posibilidad de recuperarlo. Una de las posibilidades que estábamos barajando es, estaría guay entrenar estos ritmos. Así, plantearon un estudio con músicos profesionales para conocer si su carrera les ofrece alguna ventaja a la hora de coordinar mejor los ritmos cerebrales con los del habla. Un músico de alguna forma tiene una relación entre el movimiento y los sonidos muy importante, que entrena toda su vida. Para llevar a cabo el estudio han contado con la colaboración de Musikene. Para nosotros ha sido fundamental porque supone hacer llegar a la sociedad todos los beneficios de la música en el ser humano, porque nosotros nos dedicamos a ello diariamente, lo vemos en nosotros mismos, en los estudiantes, en la sociedad que nos rodea, y nos da mucha pena que no sea conocido, que no haya tantos estudiantes en las escuelas de música, que no haya ese fortalecimiento de la educación musical en la educación general. Un
un total de 23 especialistas en interpretación musical, tanto de música clásica como de jazz y música tradicional, se han sometido a varias sesiones de neuroimagen y han respondido a cuestionarios diseñados para conocer sus habilidades lingüísticas. Los participantes tienen un mínimo de 10 años de experiencia como intérpretes de algún instrumento. También han efectuado las mismas pruebas a un grupo de control, compuesto por personas sin ninguna experiencia musical. Las pruebas de neuroimagen se han realizado con el equipo de magnetoencefalografía, que permite medir la actividad eléctrica del cerebro de manera tranquila y no invasiva. La hipótesis de que los músicos tienen una mejor sincronización se ha visto totalmente confirmada. Cuando estamos hablando de esta sincronización, estamos hablando también de dos hemisferios. Tenemos dos regiones auditivas, una izquierda y una derecha. Normalmente, estos ritmos lentos tenemos el hemisferio derecho, que es mucho más sensible comparado al hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es más analítico, más lenguaje. Estamos viendo que los músicos, comparado a los controles, muestran más sincronización también en el izquierdo. Y es una diferencia enorme. Y era justo en el izquierdo y justo en esas frecuencias donde fallaban los disléxicos. Los resultados del estudio han animado a los investigadores a profundizar en esta línea para conocer si a través de la música se pueden prevenir los problemas derivados de la dislexia. Para ello han diseñado un programa de intervención en un centro escolar. Y tenemos dos grupos en un cole, un grupo que hace su curso de música y por otro hemos desarrollado un programa de música interactuando también con las sílabas, con las palabras, con el lenguaje. Entonces, hacen dos cosas separadas. Entonces, queremos ver esa sincronización a principio de curso y a finales de curso en los mismos niños, dependiendo de qué entrenamiento hacen. En Musikene creen que este tipo de investigaciones ayudan a que se valoren mejor los estudios musicales. Creemos que es esencial contribuir a comprender mejor cómo funciona el cerebro de un músico, esta plasticidad que permite o que aporta ventajas y que esto pueda socializarse. Terminamos con música, por supuesto, con una de las primeras piezas que salen de los tubos del renovado órgano de Vergara. Esperamos que el programa de hoy haya sido eso, música para vuestros oídos y un placer para vuestro cerebro. Si lo hemos conseguido, objetivo cumplido con creces. Hasta la semana que viene. Agur.